El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que basamos en la Palabra de Dios para traer a su vida temas que edifiquen, pero también una reflexión a su corazón para pensar por un momento. En esta oportunidad el pastor Liceo Torres ha preparado un tema, el cual quiere compartir con nosotros y lo ha titulado Dejemos lo malo. Quédese con nosotros. En la actualidad, la sociedad hace comentarios de el deterioro de las actitudes de las personas, de la forma como actúan los jóvenes y los adultos, pasando por encima de valores, y esto hace que la sociedad viva un estado de tensión, un estado crítico, aún donde ya prácticamente se pueda llamar a la violencia con mucha naturalidad. Pero eso tiene un fondo, tiene una causa, y es la vida que lleva cada persona. Porque es que no es fácil caminar con una carga. Si alguien tuviera que llevar un bulto, una carga pesada, por mucho tiempo, seguramente se agotaría y tendría que buscar quien le ayude a hacer un descanso o moverse lo más rápido posible para que termine ese momento difícil con esa carga sobre sus hombros, sobre su espalda. Pero casi ninguno de nosotros nos deteníamos a pensar cómo estábamos caminando espiritualmente. Y seguramente, ojalá no sea el caso, muchos aún de los que nos están viendo y los que conozcan, no se fijan cómo está su corazón. Y caminan con una carga que es bien difícil, que esclaviza, y es la carga que espiritualmente se llama la carga del pecado. La primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, en los versículos del 4 al 9, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por esto y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. No nos damos cuenta muchas veces, y al vivir en pecado estamos esclavizados. Tenemos una vida que no se está realizando de una manera libre. Y es que muchas veces la persona se acostumbró a esa situación y no se ha dado cuenta que se ha esclavizado. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado
esclavo es del pecado. Y tal vez muchas personas le digan a uno, no, pero yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. Y creemos que los pecados tienen un escalafón y si la consecuencia es grande, entonces el pecado es grande, pero si la consecuencia es pequeña, entonces, y si la consecuencia ni se nota, menos. Por eso las personas dicen, no, es que es una mentira piadosa. Las mentiras piadosas no existen, la mentira es pecado. O es que se envidia de la buena, la envidia es envidia, no hay envidia buena. Y entonces, muchas oportunidades, en muchas situaciones, las personas estábamos o están esclavas de un pecado y no se dan cuenta, porque ya se acostumbraron a él, ya es parte de su vivencia. Amor de madre. Cuenta la historia que a través de la televisión, la National Geographic pasó un documental después de un fuerte incendio que hubo en uno de los parques que son utilizados para el cuidado de animales que están en vía de extinción. Allí pues hay un sinnúmero de aves. Luego de que pasaron el documental, mientras lo pasaban se vio cómo muchos de los hombres que ayudaron en aquella remoción de cenizas y de escombros iban filmando el paso a paso de lo que estaban haciendo y llegan un momento a las raíces de un árbol grande, como una forma de cueva que tenía el árbol, y encuentran un ave totalmente calcinada y se dan cuenta allí de esto y el hombre coge un palo y empieza a remover aquella ave. Y cuando la levanta de donde estaba, salen 3 polluelos de ave volando de aquel lugar. El comentarista dice que aquella madre dio su vida por sus polluelos. Cuando el incendio se presentó, ella intuitivamente buscó cómo salvar la vida de sus hijos y los llevó hasta aquel árbol donde estaban aquellas raíces grandes y como esa especie de cueva donde metió sus polluelos y ella se hizo sobre ellos con sus alas, los tapó y cuando el fuego llegó ella se quedó quieta allí protegiéndolos y dio su vida por sus hijos. Y ellos analizaron esta situación y hablaban del amor de esa madre por sus polluelos al punto de entregar su vida para que ellos se salvaran. De la misma forma, Dios nos ama tanto que a través del pecado que el hombre había cometido, el único pago que había era la muerte. Por eso Jesús vino para hacer ese propósito, entregar su vida por nosotros, ir hasta la muerte y podernos salvar a cada uno de los que le hemos recibido como Señor y Salvador. La palabra nos dice en la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 5, en el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios dio a su Hijo para que muriera en la cruz y salvar a los pecadores de una eternidad separados de Él. Es necesario entender el propósito del amor de Dios y acercarnos por medio de Jesús para recibir esa salvación. Reflexionemos. Entonces, fácilmente se puede ser esclavo del pecado y no darnos cuenta. Se puede ser esclavo de un vicio al trago, a las sustancias psicotrópicas, al desorden sexual, y no es simplemente una manera de divertirnos, pero eso no le agrada a Dios.
Y se llega a un momento en que si no se hace, la persona pierde su estabilidad emocional, diríamos que se descontrola, y eso es símbolo de estar en esclavitud. Ahora, todos nosotros seguramente hemos dicho y decíamos creer en Dios, pero vivir y practicar ese pecado es símbolo de que no conocemos a Dios, de que no caminamos con Él. Del texto que leímos, la primera carta de Juan, capítulo 3, en el versículo 6, dice: todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que permanece en Él, o sea, todo aquel que permanece en Jesús de Nazaret, en Jesucristo nuestro Señor y Redentor, entonces no peca. Porque si pecara es porque no lo conoce, es porque no le ha visto. Dice el versículo: todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Yo no puedo decir que le creo a Dios, que creo en Dios, si mi vida es una vida de pecado. Si vivo en una situación que no le agrade a Dios. Si los negocios que se hacen no son negocios limpios. Si la manera de hablar no es una manera decorosa, una manera decente, sino que está revuelta de lujuria, revuelta de dobles sentidos. Ahí yo no puedo decir que le creo a Dios, que creo en Dios, porque no estoy haciendo lo que Él quiere que yo haga, no estoy haciendo y cumpliendo con sus mandatos. Es importante, si queremos decir que creemos en Dios, entonces hacer lo que Él nos dice. Y todos diríamos y dicen ser hijos de Dios. Aunque para ser hijos de Dios hay que tomar la decisión, hay que decir: Señor, yo quiero ser tu hijo, recíbeme, yo creo en ti y yo te recibo en mi corazón. Se puede argumentar: no, pero yo soy hijo de Dios. Pero si vivimos en pecado y practicamos el pecado, no es hijo de Dios. La palabra dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es claro, no es que los que hemos decidido caminar con el Señor no nos equivoquemos. No, somos humanos. No es que no pequemos, claro que nos equivocamos y ofendemos a Dios en algún momento, porque esa es la parte humana nuestra, y seremos perfectos el día que ya no estemos en esta tierra. Pero el texto tiene unas palabras muy importantes. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Es diferente el pecado que se comete involuntariamente, cuando de pronto en un momento de mal genio se contesta de una manera que no es. A aquel pecado que se programa, que se tiene de común hacer, que es el modus vivendi de muchos. Eso es lo que el Señor dice. Si es hijo mío, usted no puede practicar el pecado, porque la simiente de Dios vive con Dios. La simiente mía vive conmigo y no practica el pecado. Porque el que es nacido de Dios, el que es nacido de nuevo, deja el mal y sigue el bien que nos muestra el Señor, que nos muestra Dios. Cambiemos de vida y vivamos de acuerdo a los preceptos de Dios. Con este tema que nos acaba de compartir el pastor Eliseo, entendemos el propósito de apartarnos
de lo malo, de no pecar, de ser personas que hagamos las cosas bien, que hagamos las cosas que le agradan a Dios y no andemos en rebelión y en rebeldía contra Dios. El mismo apóstol Juan nos escribe allí diciendo que el que comete pecado no es de Dios y necesitamos apartarnos de ese pecado para alcanzar la gracia y la misericordia que nos es dada. Porque cuando dejamos de hacer lo malo, empezamos a buscar hacer lo que le agrada a Dios y eso nos llevará a una relación más profunda con Él. Es necesario apartarnos del mal, acercarnos a Dios y vivir una vida que glorifique su nombre. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos con reflexiones. Con cada nuevo año se renueva la esperanza por alcanzar sueños y anhelos. Es ahí cuando toma valor la confianza y el apoyo por lo que se hace. En Comundesa creemos en usted. Venga a cualquiera de nuestras oficinas en Santander y Boyacá y logremos juntos sus proyectos. Nos conocen por cumplir lo que prometemos. Crezca con Comundesa, su respaldo financiero. El tema que he preparado para continuar con nuestro programa y quiero compartirles, lo he titulado ¿Cuánto valemos para Dios? Quédese con nosotros. En muchas oportunidades nos hemos descalificado, sea porque se perdió un año de estudio, o sea porque hubo una ruptura matrimonial, un divorcio, y en muchas ocasiones nos descalificamos, nos aborrecemos, nos echamos la culpa, o sentimos que no tenemos el valor que debíamos tener y prácticamente nos vemos como si estuviéramos devaluados ante la sociedad. Pero necesitamos mirar cuánto valemos para Dios. ¿Cuál es el valor que Él nos da? ¿Qué es lo que Él piensa acerca de nosotros? Y poder entender que los tropiezos que tengamos en el camino, que las dificultades por las que pasemos, que las situaciones que vivamos no son para descalificar nuestra vida, sino para que aquello nos lleve más bien a esforzarnos un poco más en nuestro vivir y poder ser mejores cada vez más y vivir no metidos dentro de la situación, el problema o la circunstancia y quedar sumidos en eso, sino más bien reaccionar, levantarnos y seguir hacia adelante, porque lo que Dios quiere es que entendamos el valor que tenemos para Él y cuánto hemos costado por su amor y por su gracia para con nosotros. La palabra nos dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, en los versículos 25 y 26, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? En esta porción de la palabra, el Señor Jesús está hablando acerca de un comparativo entre las aves y el ser humano, entre el vestido y el cuerpo, entre la comida y el estómago. Y está hablando de que somos nosotros los que valemos más. Pero con todo eso, Dios es el que sostiene las aves. Dios es el que se preocupa. Y si Él se preocupa por las aves, que coman, que beban, que estén bien, ¿cuánto más no se preocupará con nosotros, que somos la creación perfecta de Él? Que fue lo que Él tomó con su mano y creó. Lo demás lo creó con la palabra. Cuando miramos en el libro de Génesis, dice que el Señor dice sea la luz, después dijo que se separaran las aguas de las aguas, que la tierra se apartara de las aguas, y empieza el proceso de creación y de ordenamiento de todo lo que Él quería darle al hombre, y luego dice que declaró Dios que la tierra produjera seres vivientes, y todo fue por medio de la palabra. Pero cuando fue a crear al hombre, dice que tomó del polvo de la tierra con sus manos, lo formó un varón, un muñeco allí,
e insufló aliento de vida en él y fue el hombre un neuma viviente, un alma viviente, una persona real, creada por Dios. Entonces vemos que Dios se tomó el trabajo para formarnos y para hacernos, pero también se toma el trabajo de que cuando somos formados en el vientre de nuestra madre, su mirada está puesta allí. El rey David, que era hijo de Isaí, con una de sus criadas, dice que él se sentía tal vez que esa paternidad no era la mejor, pero entendió la paternidad de Dios y declaró en un salmo: porque mi embrión vieron tus ojos, y ninguna cosa faltó de las que estaban escritas en tu libro, sino que fueron formadas en mí. O sea, Dios siempre ha estado atento de cada uno de nosotros, aún desde el vientre de nuestra madre. Entonces debemos saber que tenemos un valor extraordinario para Dios. O sea, es un valor sobre las cosas, sobre los animales, sobre todos los seres vivos. El hombre es el ser que Dios creó superior a todos aquellos. Y nos da un valor y un estatus y una posición. Pero el hombre a través del pecado ha perdido esa posición y por eso ha querido devaluarse a él mismo. Dios no nos devalúa, Dios no nos desvalora. Dios hace es dar su amor y su gracia para que nosotros entendamos cuánto valemos para Él. El lobo y el cordero. Cuenta la fábula que un lobo, pues con su instinto destructivo, miraba a un cordero que estaba un poco más abajo que él, al borde del río igualmente, tomando agua. Y planeaba una razón para poderlo devorar, para poder comérselo. Y entonces inició su triquiñuela, su proceso. Y le dijo al cordero: voy a tener que comérmelo, porque usted me enturbia el agua, impidiéndome beber. El cordero le respondió: señor lobo, no puede ser posible. Yo solamente meto en el agua mis labios y no la puedo enturbiar. Además, yo estoy más abajo que usted. Entonces, el agua que yo tomo ya ha pasado por su lado. Entonces, el lobo se puso bravo y entonces le dijo: pero hay otra razón. El año pasado, sus papás injuriaron a mis padres. Dijo: pero mi papá, no fui yo. Dijo: no, pero tú también los injuriaste. Dijo: no, yo no había nacido en ese momento. El lobo, viendo que no había forma de justificarse, entonces le dijo: pues sea lo que sea, no te voy a dejar ir y será parte de mi cena. Hay oportunidades en que las personas que tienen en su corazón el deseo de hacer el mal, siempre tendrán una razón y siempre verán argumentos para hacerlo. El Salmo 10, en el versículo 3, dice: porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo siempre dirá: yo soy así y hago las cosas, pero no es esa la razón de la vida. Reflexionemos. El Señor Jesús quiere a través de la palabra mostrarnos lo valiosos que somos. Yo sé que a veces nos sentimos fracasados, o porque perdimos un empleo, o porque alguien nos dijo que no, o porque nos cerraron la entrada a algún lugar y pensamos que no valemos nada, que estamos devaluados ante el mundo, que el ser humano, y mucha gente lo dice,
no sabe ni para dónde va. Y lo importante allí es que aunque el hombre no sabe eso, Dios nos muestra el camino a través de Jesús. Y el mismo Señor Jesús en la palabra, ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 6, en los versículos 27 al 29 sigue diciendo: ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Y en el versículo 29 dice: pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Otra situación que sucede es muchas veces cuando vienen las temporadas anuales de fin de año, de mitad de año, o aún en la Semana Santa, que llaman muchos, porque no se tiene dinero de pronto para estrenar un vestido, para estrenar un pantalón, una camisa, y sobre todo en la época de fin de año, donde nos enfocamos mucho en el estrene, en tener cosas nuevas, en ponernos, porque decimos año nuevo, vida nueva, y queremos tener todo nuevo. Entonces la gente compra ropa, compra zapatos, compra medias, ropa interior y todo aquello que conlleva el vestido de la persona, y le dan un valor significativo a eso. Y si no tienen, entonces se sienten defraudados, se sienten que no valen nada porque el vecino sí pudo y yo no pude. Y a veces empezamos a utilizar entonces la codicia y la avaricia para podernos meter en ese cuento de la moda y de muchas cosas que afanan nuestra vida y que en oportunidades nos hacen perder aún la paz interior. Y el Señor Jesús lo dice aquí: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. O sea, ellos no se afanan porque son flores, y Dios las viste mejor que Salomón. Entonces, a veces necesitamos hacer un alto en el camino y examinar nuestra vida. ¿Qué pensamos de nosotros mismos? ¿Qué es lo que creemos de nosotros mismos? Pero también echarle un vistazo a la palabra de Dios y entender cómo Dios sí nos valora. No por lo que nos pongamos, no por lo que tengamos enfrente, no por lo que esté por fuera, porque como le dijo Dios al profeta, porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Entonces podemos estar muy bien vestidos, muy bien arreglados, pero nuestro corazón totalmente apartado, dañado, herido, lastimado y devaluado. Entonces no es el vestido lo que nos va a hacer sentir bien, no es lo que comamos lo que nos va a hacer sentir bien, sino nuestro corazón, cómo está delante de Dios. Porque Dios quiere transformar esa vida que se siente devaluada en una vida con propósito, en una vida llena de su gracia y de su favor. Y en los versículos 30 al 32 del capítulo 6 de Mateo dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Para concluir, lo externo tiene valor, sí, no digamos que no, pero que no vaya a suplir el valor de sentirnos amados por Dios, de sentir que valemos la vida de su Hijo para Dios. Él entregó lo mejor por cada uno de nosotros. Miremos a Jesús, valoremos nuestra vida en Él y digamos: gracias, Señor, por la vida que tenemos, porque es valiosa, porque costó la sangre, la vida de tu Hijo Jesús. Y por eso Él murió y resucitó por nosotros, para darnos ese valor que muchas veces hemos dejado perder por las circunstancias externas que nos afectan y muchas veces nos deprimen porque no entendemos el valor que tenemos para nuestro Dios. Cada vez que sintamos que hemos perdido algo o nos sintamos mal por cualquier circunstancia, miremos al Señor Jesús. Miremos su amor por nosotros. Miremos el amor de Dios por nosotros.
cuánto nos ama Dios, que entregó a su Hijo para que muriera en la cruz, pero también que resucitara para darnos una nueva vida. De esa manera valoraremos nuestra vida y caminaremos con un propósito mejor. Amables de la audiencia, de esta manera llegamos al final de esta emisión de Reflexiones. Gracias por acompañarnos, que Dios les continúe bendiciendo.